Un gusto para mí saludarte, apreciado hermano y amigo que nos acompañas en este momento para repasar el repaso de la lección de esta semana. Hoy estaremos estudiando la lección número 10 para estudiar y poder comprender un mensaje maravilloso. Esta lección número 10 tiene como título Misión en favor de los no alcanzados, primera parte. Y antes de continuar y avanzar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para que Él sea quien nos guíe en esta hora. Oremos. Querido Dios, en este momento queremos pedirte que por favor nos acompañes al estudiar, Señor, y repasar esta lección de esta semana. Ayúdanos a que estos conceptos queden grabados en nuestros corazones y nuestras mentes, y todo lo que hagamos, Señor, sea para un aprendizaje práctico y para, Señor, ensanchar la predicación del Evangelio. Úsanos, Señor, en esta hora y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 24, encontramos la cita bíblica para memorizar en esta semana. Y dice de la siguiente manera: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Vamos a entender un poco este contexto de este versículo más adelante. Esta semana estudiaremos lo que es el libro de Hechos, capítulo 17. Por eso es su deber poder leerlo, léalo, porque aquí vamos a comentar, a mencionar algunas cosas, pero lo mejor que usted puede hacer es escuchar este repaso y leer el capítulo 17, porque va a entender mejor lo que la lección dice para esta semana. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo, cuando nació en el Evangelio, nació para ser un misionero, nació para ser un siervo de Dios, nació para que el Evangelio llegara a diferentes lugares. Realmente es gracias a Dios y gracias a Pablo que el Evangelio llegó a diferentes países, a diferentes continentes. Y esto porque Pablo tenía el interés de predicar el Evangelio maravilloso de Cristo Jesús. Pero ustedes saben que Pablo, al primer grupo, incluso el mismo Señor Jesús en Hechos 1:8 dice que debían ir a predicar primero en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en todos los rincones del mundo. Igualmente Pablo hizo esta parte al iniciar su ministerio. Pablo sabía que habían judíos que debían venir a los pies de Jesús. Cuando Pablo ya está anunciando el Evangelio, recordemos que los apóstoles ya habían hecho esa labor de predicar en Jerusalén. Pablo tuvo la oportunidad de predicarles en muchas ocasiones a los judíos. Incluso Hechos 17:17 dice que Pablo razonaba con ellos todos los sábados. Se sentaba con ellos a estudiar la palabra de Dios, a convencerlos, a justificar, de pronto a mostrarles a través de las profecías cómo el Mesías era Jesús. Y aquí podemos encontrar el primer grupo del cual Pablo le hablaba. El primer grupo que Pablo tuvo la oportunidad de conversar era con los judíos, personas que conocían las escrituras, que simplemente necesitaban aceptar a Jesús como el Salvador de sus vidas y comprender lo solemne y maravilloso que era el mensaje del plan de salvación. El segundo grupo son los gentiles temerosos. Eran personas no judías que eran de otras culturas, de otros lugares, de otras ciudades, de otros países, que temían a Dios, pero no eran cristianos o no se habían convertido al Señor. Entonces, esos gentiles temerosos, Pablo también tuvo la oportunidad de predicarles, de hablarles y de anunciarles el plan de salvación. Y el tercer grupo es el grupo que vamos a estudiar esta semana. Son los gentiles que no conocen o no son temerosos a Dios por el desconocimiento del mensaje de salvación. Ahora, en esta semana vamos a ver cómo podemos ser instrumentos de Dios para predicarles a ellos. Y en esta primera parte aprendemos cómo nosotros tenemos quizás diferentes grupos de personas. Quizás el más fácil serán aquellos cristianos que ya conocen de Dios, que ya conocen de el Dios conocido, y quizás para ellos es más fácil entender el plan de salvación. También nos vamos a encontrar con personas que temen a Dios pero no se acercan a Él. Y el tercer grupo de personas que no quieren saber nada de Dios o no saben nada de Dios. Y esta semana vamos a ver algunos principios, algunas cosas importantes. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 1 al 16, ya para la lección del día domingo, encontramos el título Un hebreo en Atenas. Allí encontramos a Pablo, pero antes de que Pablo llegara a Atenas,
encontramos un suceso en estos versículos del 1 al 16 del libro de Hechos 17, porque allí se muestra que Pablo, Silas y Timoteo estuvieron compartiendo el mensaje de salvación, estuvieron predicando, y resulta que en esa predicación empezó a haber persecución. Algo normal para todo aquel que predica. Todo aquel que predica va a tener la oportunidad de ser perseguido, ya sea por su familia, por sus vecinos, de otras iglesias. Bueno, Satanás no se va a quedar quieto en esa tarea que nosotros podamos hacer de predicar a Jesús. Así que en esa predicación, ellos están en Tesalónica, después de allí de Tesalónica tienen que irse a otro lugar y llegan a Berea. Y estando en Berea, ellos tienen una separación. Pablo decide avanzar y llega a Atenas, mientras tanto se quedan allí en Berea Timoteo y Silas, y mientras tanto Pablo sigue su camino hasta llegar a Atenas. Pero aquí sucede algo interesante, porque en este relato se nos muestra que cuando Pablo llega a Atenas, Pablo queda conmovido, queda preocupado, queda un poco asustado y dice, wow, aquí esta gente, la cultura, su tradición, su religión, sus costumbres son totalmente diferentes a las mías. Y recordemos que Atenas es un símbolo de la filosofía, es el centro filosófico del tiempo y aún hoy se recuerda a hombres que fueron usados en ese tiempo como instrumentos para promover la filosofía, una filosofía humana, una filosofía no basada en los principios de Dios. Por eso Pablo cuando llega a aquel lugar se encuentra con otro mundo, con algo que quizás nunca había tenido la oportunidad de ver. Pero Pablo tiene la oportunidad ahora de hacer un análisis, de revisar la cultura, las personas, la forma en que se visten, la forma en que trabajan, la forma que hacen, todo lo que pensaban. Empezó a hacer un análisis, empezó a revisar, porque era un lugar no alcanzado, era un lugar donde el cristianismo no estaba. Allí Jesús no estaba. Y entendamos que quizás es más fácil hablarle a un judío, hablarle a un cristiano, hablarle a alguien que no se ha convertido, no se ha bautizado, pero que conoce, que hablarle a una persona que no tiene ningún interés o incluso ni siquiera conoce nada de Dios. Por eso aquí Pablo tiene un desafío interesante, un desafío tremendamente grande, porque ahora llega a un lugar difícil. Quizás porque basaban su experiencia a través del raciocinio, no comían entero. Ellos tenían la oportunidad de razonar, de pensar y incluso todo lo llevaban a un juicio. Entonces, aquí en esta lección podemos ver cómo habrá en nuestro medio diferentes personas, y no se moleste, apreciado hermano, porque encuentra en su iglesia o en la comunidad en que usted se encuentra personas que llegan y usted dice, esta persona como que es necia, no quiere entender a Dios o no quiere conocer a Dios. Debemos ser cuidadosos, y en esta lección del día domingo encontramos un principio importante. Lo primero que debemos hacer es conocer a la persona, entenderla, aprender quizás sus costumbres, qué es lo que cree, en qué se basa, por qué está creyendo en lo que cree, cuál es su país de origen, cuál es su lugar de origen, quién es su familia. Conocer un poco del contexto de la persona puede ayudarnos a que cuando le hablemos no nos vayamos a cometer un error de hablarle directamente de cosas que él no sabe o no da por sentado. Pablo tenía que empezar de cero, y para él quizás fue un desafío porque tenía que hacer un gran esfuerzo para lograr entender a las personas y ayudarles a ver que había un Dios que ellos estaban rechazando, que no tenían en cuenta, y que ahora él puede predicarles, hablarles y enseñarles del maravilloso amor de Dios. En la lección del día lunes encontramos el título Pablo en el Areópago. En esta lección vamos a ver lo que dicen los versículos 18 al 21 del capítulo 17 del libro de Hechos. Y quiero leer porque en este capítulo, pues como ya lo mencionamos, se menciona acerca de la experiencia de Pablo en ese lugar. Y el versículo 17 dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? No entendían nada. Pablo quizás en el contexto de los judíos le podían entender claramente, pero en un contexto donde habían filósofos de estas dos ramas, ninguno le entendía y lo llamaban un palabrero.
Este está diciendo una cantidad de cosas que no entendemos. Y dice, y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses. Por lo menos distinguían que era un religioso. Y dice, esto decían porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Lo tomaron y lo trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir todo esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Por lo menos aquí podemos ver en esta lección cómo había un interés por conocer, por aprender. Eran personas curiosas y siempre que una persona esté curiosa es la mejor oportunidad para predicarle. Pablo tenía una oportunidad maravillosa, pero también era un desafío, porque lo que Pablo dijera, ellos lo iban a tomar de una manera analítica, lo iban a revisar y se iban a dar cuenta si realmente lo que estaba diciendo era lógico, era cuerdo, si estaba bien y si estaba dentro de lo que ellos estaban creyendo. Por eso Pablo toma tiempo, analiza, comprende y les da un mensaje. Y él es juzgado porque están diciendo que está adorando a otros dioses, dioses extraños, dioses que quizás ellos no conocen, y por eso es llevado al Areópago. Este Areópago era considerado un lugar donde se trataban asuntos legales y asuntos religiosos. Allí se tenía la oportunidad de compartir, de poder discutir, de poder hablar. Y Pablo estaba teniendo una oportunidad maravillosa. Un mensaje poderoso podía predicar en este lugar. Por eso Pablo no desaprovechó la oportunidad, no tuvo miedo. Pablo fue. Y es que, claro, Pablo era un fariseo preparado, estudioso y más que todo era consagrado a Dios. Así que Dios podía darle el mensaje a Pablo y Pablo podía ser instrumento en las manos del Señor. Y en este contexto entonces Pablo tiene que hablarle a un grupo de personas que sabían y conocían a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, hombres pensadores que habían sembrado ya en la cultura grandes pensamientos para ellos. Pero Pablo ahora llega con algo novedoso y él tiene la oportunidad de predicarles y de hablarles. ¿Saben? Es interesante porque no siempre el evangelio va a ser predicado de una manera más sencilla, más fácil. Quisiéramos que todo el mundo tuviera ya un conocimiento previo o quizás su cultura le hubiera enseñado algo, pero no siempre va a ser así. En diferentes países, vamos a encontrar cómo algunas personas no creen lo que nosotros creemos. Por eso tenemos que ser pacientes y más que todo pedirle al Espíritu Santo que sea quien nos oriente, nos ayude, nos capacite para que todo lo que digamos sea de acuerdo a lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas. Y quiero leer para ti lo que dice Hechos de los Apóstoles, página 195, y dice así: sus más sabios oyentes estaban asombrados al escuchar su razonamiento. Demostró que estaba familiarizado con sus obras de arte, su literatura y su religión. Pablo mostró interés, un deseo de poder acercarse a ellos. Y saben, Pablo llegó a decir en 1 Corintios 2:2: me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a Él crucificado. Saben, es importante conocer la cultura. Cuando se está abriendo obra en algún nuevo lugar, Pablo lo que estaba haciendo en ese momento era eso, abriendo obra en un lugar donde la filosofía reinaba, donde el mensaje de la inteligencia, del conocimiento, del pensamiento era lo que más predominaba. Por eso Pablo tiene la oportunidad ahora de analizar, revisar y poder hablar con ellos, razonar con ellos y tener esta oportunidad de predicarles en el Areópago, en un lugar muy importante donde muchas personas llegaron a escuchar. En el día martes encontramos la lección que se titula Pablo y el Dios desconocido. Allí nos enfocaremos en el versículo 22 y 23 y voy a leerlos para ustedes. Dice así: entonces Pablo, ya en este momento va a hablar Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios
no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo es a quien yo anuncio. Qué interesante, qué manera tan estratégica de Pablo poder hablarle a estas personas. Puesto en pie, les dice, miren, les voy a decir algo bueno, y es que ustedes son muy religiosos. Sus santuarios son especiales, sus lugares de adoración son hermosos, son bonitos, son agradables. Y quiero decirles algo más, he descubierto algo que ustedes comparten igual que yo. Es que ustedes han puesto una inscripción donde dice que adoran o reconocen al Dios no conocido. Un Dios que ustedes no saben quién es, pero reconocen que es un Dios. ¿Saben? Aún en la quizás ignorancia de los atenienses, estaban teniendo en cuenta algo. Ellos sabían que había un Dios que no conocían. Por eso Pablo, y no es casualidad, que la persecución que le hicieron hacia Atenas, que pasando por Tesalónica, pasando por Berea y llegar allí a este lugar, y finalmente Dios lo puso en el Areópago, tuvo la oportunidad de anunciarles que ese Dios no conocido era el Dios al cual Pablo servía y estaba interesado en predicarles también a ellos. Pablo usó algo muy especial, y tres cosas especiales usó Pablo. Primero, los elogió, los llamó muy religiosos, y eso los hizo sentir cómodos. Les dijo que todo lo que ellos tenían, el santuario y todas estas cosas, y también Pablo hizo algo, y es que mostró respeto. Pablo no llegó con ofensas, no llegó a tratarlos mal, no llegó a decirles ateos, no llegó a decirles cosas quizás un poco duras, sino que Pablo con mucho respeto se refirió a ellos, se puso en pie, les habló con amor y pudo predicarles. Y lo tercero es que Pablo encontró un tema de conversación. Tres cosas. Primero, los elogió. Segundo, les mostró respeto. Y tercero, buscó un tema de conversación. Este tema de conversación sirvió porque ellos ya tenían allí una oportunidad. Pablo pudo, con análisis y con sabiduría de Dios, poder analizar que había una inscripción la cual ellos pusieron pero no sabían quién era. Y Pablo vino a predicarles del Dios desconocido, del Dios que para ellos no lo conocían, no lo comprendían. Pablo había encontrado un tema de conversación especial, y ese tema de conversación generaría un interés por parte de aquellos atenienses. Y hubo la oportunidad entonces de Pablo hablarles a un grupo de los no alcanzados. En la lección del día miércoles encontramos el título ¿Cómo presentar a un nuevo Dios? ¿Cómo hablarle a una persona que no cree en Dios? ¿Cómo llegar a hablarles del Dios que usted y yo creemos? ¿Qué método debemos usar? Y entonces el libro de Hechos capítulo 17 versículo 24 al 27 dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos su vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Saben, Pablo utiliza algo muy importante: un Dios creador. Les muestra ese Dios soberano. No es un Dios cualquiera, es el Dios que creó todo lo que existe, todo lo que hay. Para ellos eso quizás fue algo curioso. ¿Cómo así que el Dios que nos estás predicando, nos estás hablando, es el Dios que ha creado todo? Y entonces en la lección nos mostraban 5 cosas importantes para poder hablarle a una persona que no conoce a Dios. Primeramente, dice, Pablo elogió su actual percepción espiritual y su sinceridad. Pablo pudo venir y con mucho respeto, con mucha sagacidad, con mucha sabiduría, poder usar
ese recurso, esa manera en que ellos adoraban a Dios, los pudo usar para poder predicarle de una manera poderosa. Lo segundo es que mostró que había estudiado sus creencias. Pablo no se quedó simplemente con la oportunidad de hablar con ellos. Él previamente estuvo analizando todo lo que ellos creían, su cultura, sus costumbres, y pudo hacer ese análisis. Lo tercero, dice que Pablo habló de una cosa en particular que había descubierto en el estudio de su religión. Y encontró que a pesar de que adoraban otros dioses, había un Dios conocido o un Dios no conocido para ellos, pero que Pablo sí conocía. Y el cuarto dice que Pablo compartió un aspecto importante que necesitaban desesperadamente. Y era el hecho de que Dios existe y que los ama y que no es alejado de ellos, sino que se puede acercar al ser humano. Y lo quinto, al final de su discurso, Pablo llega a advertirles del significado de rechazar el conocimiento de Dios. Pablo les dice la importancia de no dejar a un lado a ese Dios que para ellos era el no conocido, sino que ahora era un Dios conocido para ellos y que debían atender a ese llamado. Dios es el creador y creo que ese es un argumento poderoso, porque quizás podían adorar al sol, podían adorar a la luna, podían adorar cualquier otra cosa creada, pero el hecho que Pablo dijera de que Dios era el creador de todo cautivó más las mentes de aquellos que estaban allí escuchando, porque es el creador soberano y supremo de todo lo que existe y de todo lo que ya había sido creado. ¿Sabes, apreciado amigo y hermano? Nosotros como cristianos también tenemos que hacer esto. A veces dejamos a un Dios lejano, un Dios que no llega a todas las personas, que nosotros seleccionamos a quién sí y a quién no. Y no podemos hacer esto porque cerramos la puerta de la salvación a las personas cuando hacemos esto. Tenemos que mostrar a un Dios que se acerca, que viene a estar con nosotros, que nos quiere ayudar. La lección nos mostraba entonces la importancia de ser instrumentos de Dios con argumentos. Si usted no está preparado para hablarle a estas personas, si no practica estos 5 principios de interesarse, de analizar, de comprender, de buscar puntos de referencia, puntos importantes que nos puedan unir a las personas que no tienen a un Dios, que no han sido alcanzados, entonces si usted no practica estos puntos difícilmente va a llegar. Hay gente que cuando quiere hablar de Dios usa la violencia, se vuelve conflictiva, ataca a los demás. Y ese no es el Dios que debemos predicar. Es un Dios soberano, creador, que se acerca al ser humano a pesar de lo grande y maravilloso que es. En la lección del día jueves encontramos el título Cruzar la línea. Y nos vamos a basar en lo que dice Hechos 17, 24 al 34. Como ya vimos hasta este momento, el apóstol Pablo ha predicado del Dios creador, les habla del Dios no conocido y les explica cómo ese Dios no conocido se acerca a ellos. Y cómo este mensaje, y usa algunos recursos, ¿no? Porque la lección muestra que el apóstol Pablo usó y dijo, se refirió a los poetas, se refirió a aquellas personas que ellos conocían, buscó puntos de coincidencias, de puntos de referencias, pero también usó algunas personas que ellos conocían y a partir de esto también les empezó a predicar. Pero la conclusión llega cuando el apóstol Pablo empieza a hablar de la resurrección y de la esperanza de que en Jesús todos podemos ser salvos y de que en Jesús hay oportunidad de vida eterna. Cuando llega a este punto, llega a un punto neurálgico en el cual muchas personas pues tuvieron un momento de análisis y de ver quién realmente era Pablo. Y encontramos 3 grupos. El primer grupo, al cual Pablo al terminar su discurso, el primer grupo llega a decir: Pablo, interesante lo que has hablado. Queremos saber más de esto y queremos que nos sigas predicando y hablando de este tema. El segundo grupo se burló. Se reía de lo que Pablo decía. Decían: eso que estás diciendo es una barbaridad, es una locura, eso nadie lo cree. Y se reían y se fueron. Y el tercer grupo, dice el versículo 33, entonces Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos de los que se habían juntado creyeron, entre ellos Dionisio, el areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. ¿Saben? No fue en vano esta predicación. Se pueden burlar,
Algunos se van a burlar cuando prediquemos, pero muchos estarán interesados para seguir estudiando, para seguir aprendiendo. Pero una gran cantidad van a creer. Sabes que en esta predicación nos vamos a encontrar con esos tres grupos de personas. Personas que quedarán con algunas dudas, pero que querrán seguir estudiando y aprendiendo. Pero nos encontramos también con un grupo que se va a burlar, nos va a perseguir, nos van a tratar mal, nos van a decir un centenar de cosas. Pero también nos vamos a encontrar con el grupo que nos dará satisfacción y alegría más especial. Porque aquellos a los cuales les predicamos, muchos de ellos van a creer. Y sabes, no te puedes desanimar por aquel que se burla de ti, por aquel que te critica en lo que haces, por aquel que no le causa gracia, sino que más bien busca dañar, destruir la obra que tú puedas hacer. En este momento, apreciado amigo y hermano, quiero decirte que no podemos desanimarnos, y más cuando hablamos con personas que quizás no creen en lo mismo que nosotros creemos. Pareciera como que no estoy perdiendo mi tiempo, como que esto no va a funcionar. Pablo pudo haber pensado esto, más bien hubiera dicho, bueno, aquí mejor no predico porque aquí la gente no cree en Dios, mejor sigo adelante y voy a otra ciudad, a otro lugar. Pablo fue perseverante y en esa perseverancia vio frutos. Y el fruto más hermoso y maravilloso fue ver personas que creían en Jesús. Saben, hermanos, hay algo que nosotros tenemos que tener muy claro. Y es que el Señor nos ha enviado a predicar. Sea que crean, sea que se burlen, sea que queden con dudas y quieran seguir estudiando, o sea que se bauticen. Pero cualquiera que sea, nuestra misión es hablarles de Jesús. La decisión es personal. Y Dios juzgará a cada persona que tuvo la oportunidad de creer y no lo hizo. Por eso, apreciado hermano, tenemos que seguir avanzando porque este camino que el Señor nos ha encomendado, esta labor que el Señor nos ha dado, es para no parar, es para seguir avanzando porque muchas personas podrán quedarse en el camino. Otras querrán quizás no avanzar. Otras quizás van a tener la oportunidad de quedarse un momento, parar un momento, pero después alcanzarnos y decirnos, eso que usted dijo me dejó intrigado, no puedo más, no siento tranquilidad, pero eso que usted me ha dicho creo que me dará paz. Esa fe que usted cree, ese Dios en el que usted cree, yo quiero también creer. Y también muchas personas, tan pronto usted les anuncie del Evangelio, van a conocer de Jesús y van a decir, quiero creer, quiero seguir aprendiendo del Maestro. En esta misma lección se nos invitaba a dos desafíos. El primer desafío es un desafío interesante. ¿Cómo podemos nosotros predicarles mejor a las personas? ¿Cuál es el método que deberíamos usar? Por eso debemos orar. Señor, ¿cómo debo hablarle a esa persona? ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es el método? ¿Qué debo decir? ¿Qué debo hacer para poder hablarle a estas personas? Mira que a todas las personas no les podemos hablar de la misma manera. Pero si oramos, Dios nos dará la manera, el recurso para poder predicarles del Señor Jesús. Y el segundo desafío lo encontramos, el desafío avanzado, dice, explora tus redes sociales. Atrévete a llegar a tus redes sociales y allí te vas a encontrar con un areópago de gente que no cree lo mismo que tú crees. Un areópago de gente inconversa, gentil, incrédula, gente que no quiere saber de su Dios. Saben que en este punto es algo importante que podamos ser sabios en el uso de nuestras redes sociales. A veces uno encuentra hermanos que discuten, pelean de política y hablan de todo menos de Dios. Incluso a veces son abusivos en el uso de las redes sociales porque están atacando a todo el mundo, cuestionando a todo el mundo, y Cristo no es el centro de su predicación. Yo creo que aquí hay un análisis que hacer y debemos orar para que Dios nos ayude a que mi red social sea para predicar del Señor. Entonces, analiza tu red social. ¿Estás usando tus redes sociales para estar enredado o para usar la red para atrapar a otros, para que esos otros conozcan del Señor? Entonces hagamos ese análisis porque es importante que podamos hacer de lo que Dios nos ha permitido tener un recurso para predicar a Cristo. En la lección del día viernes encontramos para estudiar y meditar una cita interesantísima que quiero leer contigo. Dice así: las palabras del apóstol Pablo y la descripción de su actitud y del ambiente que lo rodeaba, como los traza la pluma inspirada,
habían de transmitirse a todas las generaciones venideras como testimonio de su firme confianza, su valor en la soledad y la adversidad, así como de la victoria ganada en favor del cristianismo en el mismo corazón del paganismo. Este es un ejemplo para usted y para mí, apreciado hermano, porque Pablo usó las herramientas que tenía. Estaba solo. Usó el poder de Dios y Dios lo usó a él para que fuera el instrumento para predicar. Si Pablo no lo hubiese hecho, quizás nadie lo hubiera hecho. Pablo abrió las puertas para el cristianismo en muchos lugares, y especialmente en estos lugares donde era difícil quizás predicar la palabra de Dios. Pero la cita sigue diciendo: las palabras de Pablo contienen un tesoro de conocimiento para la iglesia. Estaba en una posición desde donde hubiera podido fácilmente decir algo que irritara a sus orgullosos oyentes y lo metiera en dificultades. Esto era perjudicial, o era bueno para bendición, o era algo que podía traerle consecuencias negativas. Si su discurso hubiera sido un ataque directo contra sus dioses y los grandes hombres de la ciudad, habría sido expuesto a sufrir la suerte de Sócrates. Pero con un tacto nacido del amor divino, apartó cuidadosamente sus mentes de las deidades paganas y le reveló al Dios verdadero, que era desconocido para ellos. Esto lo dice Elena de White en el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 181. Miren, yo creo que en esto aprendemos algo muy importante. No todas las personas creen en lo mismo que nosotros creemos. Y esta lección nos deja claro esto. Primero eso, no todas las personas creen lo mismo que nosotros creemos. Segundo, no todas las personas se les puede predicar de la misma manera. Usted no puede llegar a todos los corazones a hablarle de como usted le habló al uno, le habla al otro. No, tiene que ser sabio. Tercero, esta lección nos deja claro que debemos conocer el contexto de las personas a las cuales queremos hablar. Si no conoce mucho de Dios, tenemos que conocer su contexto, quién es, de dónde viene, qué cree. Escuchar primero es un arte. Escucharlo quizás será la mejor forma de poder después saber qué le vamos a decir. Lo cuarto es que tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder decir con tacto, con mucho amor y con suavidad a aquellas personas el mensaje de salvación. Incluso, no necesariamente con aquellos que no conocen nada de Dios, con todo el mundo, en el trato con nuestros hermanos, en el trato con nuestra familia, en el trato con la iglesia, en el trato con los vecinos, en el trato con todas las personas. Debemos pedirle a Dios que nos dé ese tacto para hablarles con amor, para decir las cosas como se deben decir. Así que, apreciados hermanos, aprendemos grandes maravillas, grandes cosas en esta lección. Hoy hay gente que está perdiéndose y no conoce al Dios no conocido. Ese Dios que quizás lo tienen allí quizás grabado, inscrito en alguna parte de su casa, pero no lo conoce. Mucha gente que muere sin conocer al Dios verdadero, al Dios poderoso. Y hoy estamos invitados, hermanos, a poder ser los instrumentos de Dios. Hoy estamos invitados para ser hombres y mujeres servidores en la labor de predicar a Cristo Jesús. Hoy el Señor te invita a que seas su siervo. Y hoy quiero invitarte a que tú puedas colocar en los comentarios: yo quiero servir al Señor para traer a nuevos creyentes. Cuando ese sea nuestro deseo, cuando ese sea nuestro anhelo, vamos a ver muchas almas venir a los pies. Pero sigamos y entendamos estos principios que nos dejan estas lecciones. Que Dios nos ayude, hermanos, a seguir perseverando en el estudio de la palabra de Dios, a seguir aprendiendo cada día más de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, y que Cristo sea anunciado en el Areópago, sea anunciado en el círculo de nuestra familia, en el círculo de nuestra comunidad, en el país donde estamos, en el pueblo, en la vereda, en donde nos encontremos. El Dios conocido, el Dios verdadero, sea distinguido, sea aprendido, sea experimentado en nuestra vida, y podamos ver a un Dios que está allí en el cielo, pero que se acerca a nuestro corazón. Ese Dios trascendente e inmanente que llega a conocer
a acercarse para preocuparse por las necesidades del ser humano. Ese Dios que busca y vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Hoy yo me dejo encontrar por Jesús para que Él me salve y para que Él me ayude a salvar a otros. Hoy nuestro deseo es: Señor, ayúdame a ser tu instrumento para ayudar a otros creyentes, para salvar a otros creyentes. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, y quiero orar por ti y que en esta hora el Señor nos siga bendiciendo. Oremos. Querido Dios, hoy aprendemos una lección interesantísima, muy importante. Quizás, Señor, hemos predicado a los judíos, a los cristianos, a los que no creen mucho pero que conocen de ti. Y quizás ya estamos cansados de hablarles y hablarles y hablarles, y ellos a veces no entienden. Pero hoy, Señor, hay un grupo especial de personas a los cuales a veces huimos. No queremos hablarles porque creemos que son necios y que no merecen escuchar. Hoy, Señor, danos de tu Espíritu Santo. Danos ese corazón dispuesto a predicarles a aquellos no alcanzados. Y danos un corazón dispuesto, Señor, sabio, para poder conocer, aprender el método de Cristo y hablarles de una manera en que podamos llevarlos a Jesús. Bendice, Señor, a mi hermano que está allí con alguna necesidad. Si hay algún pedido, Señor, que él tenga en su corazón, lo ponemos en tus manos y bendícelo, Señor, porque sabemos que tú estás al control de las cosas. En esta hora, Señor, guárdanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Querido hermano, te invito a que puedas dejar tu comentario, de dónde nos ves, de dónde nos saludas, tu pedido de oración, y que nos sigas apoyando, compartiendo y dándole me gusta a este video. Suscríbete porque seguiremos compartiendo el mensaje que Dios tiene para tu vida.